Entonces hemos visto las parábolas de lo perdido, oveja, moneda, hijo, mayordomo infiel, ya lo vengo explicando desde que iniciamos. Y ahorita estamos en el reino, tratando de explicar lo del reino, algo que ellos no entendían y por eso el Señor Jesucristo les habló y les explicó para que entendieran el reino, que el reino de Dios se había acercado. Hemos hablado del sembrador, hemos hablado de la semilla de mostaza, hemos hablado del tesoro y la perla preciosa y hoy vamos a hablar del trigo y la cizaña. Vamos a hablar del trigo y la cizaña el día de hoy. Qué importancia tan tremenda, mis hermanos, qué bendición tan grande lo que hizo el Señor Jesucristo al venir a esta tierra y mostrar a sus apóstoles, mostrándose a sus apóstoles quién era Él y a qué había venido. Eso ha sido una bendición enorme para la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel, porque Él vino para el pueblo de Israel, sino que pues ya nos dio entrada a nosotros y eso nos damos cuenta pues por medio de la palabra, por todos los recuentos históricos que hay cuando Pedro fue donde Cornelio pues y se derramó también el Espíritu Santo allá, él no siendo israelita. Entonces la importancia, mis hermanos, de que sabemos y que tenemos la certeza de que todo esto que nosotros leemos en la Biblia es también para nosotros, para los que no pertenecemos al pueblo de Israel. Entonces, el Señor empezó a darle todas estas parábolas a sus discípulos porque habían unas cosas que habían de cumplirse, había unos parámetros que se debían de ver para poder que los de ese tiempo supieran, entendieran y estuvieran completamente seguros de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el que había de venir. Pero entonces, ¿por qué las parábolas en este sentido? Porque ellos no estaban convencidos. Y él les tenía que empezar a mostrar el reino, porque ellos el reino lo veían de otra manera. Pero el reino de los cielos es completamente diferente al reino de esta tierra. Pero como nosotros los seres humanos siempre tenemos es que ver con estos ojos, siempre tenemos que escuchar es con estos oídos, lo natural, tenemos que sentir en esta carne, porque si no para nosotros no existe, pero el reino de los cielos no se ve. El reino de los cielos no se ve. El reino de los cielos para nosotros es algo intangible. Cuando nosotros vemos un reino aquí, podemos ver un castillo, podemos ver un rey que nos habla y de todo, pero es intangible. Pero él vino y como ellos esperaban era otra forma de rey, entonces por eso él empezó a darles estas parábolas del reino. Vamos a leer la escritura, vamos a leer la escritura. Los que tengan la escritura allí para leerla, por favor, yo sé que ustedes tienen sus Biblias, yo sé que ustedes también tienen sus apuntes. Vamos a leer la escritura en Mateo 13, versículo 24, donde está la parábola del trigo y la cizaña. ¿Correcto? Dice así, le refirió otra parábola, venía hablando de las parábolas y refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo, ¿en dónde? En mi granero. Esto que hemos leído, pues es palabra del Señor, mis hermanos, y es una palabra inerrante y es una palabra infalible. Es una palabra inerrante y es una palabra infalible. Es una palabra infalible. Ayer en el transcurso del día,
Ustedes saben pues de que yo les vengo enseñando sobre el culto familiar, sobre el devocional familiar. Yo ya les he explicado a ustedes, el sábado continuamos con las enseñanzas sobre este tema. Y ayer a la hora de hacer pues nuestro culto familiar que tenemos por costumbre, mi esposa, Johan y yo, ya la iglesia lo sabe, llegó un familiar nuestro, ya después de 3 meses de confinamiento, nosotros aquí donde aquí no ha entrado absolutamente nadie, ni el pastor José ahí, porque el pastor José ahí lo atiendo afuera en el antejardín. Y llegaron unos familiares, el hermano pues de mi esposa, mi cuñado, pastor también él, y venían pues con todo el protocolo desde su casa, venían desde su casa bien cambiaditos y todo, porque abrieron el transporte. Yo no sabía que habían abierto la vía ya para que pudieran viajar en el departamento. Qué bueno, qué bendición. Y entonces aquí también yo hice cumplir todo el protocolo, saqué mi spray, el que yo me he hecho cuando salgo, y los bañé en spray y entraron y se quedaron ahí pues al ladito de la puerta, sentaditos pues ahí en la sala. Pero ¿para qué les cuento esto? Como llegaron en el momento exacto del culto familiar, eh, él participó, él y su esposa, pues, de este culto que hacemos nosotros, y tuvo el privilegio de tomar lectura de la palabra. Y, y tremendo porque ustedes saben que yo llevo una secuencia, yo tengo otro preparado, y hoy tenía que hablar, debía hablar sobre el trigo y la cizaña. Y él tomó para hablar de Juan el Bautista. Y tomó un tema de Juan el Bautista hablando sobre pues que él era el profeta, el más pequeño, lo que ya aquí yo a ustedes también les he enseñado, les he explicado, el más pequeño entre reinos, sabiendo que ha sido el más grande aquí en la tierra, porque pues él fue el que pudo ver al Mesías. O sea, los otros profetas le hablaban de él, pero ni sabían ni entendían nada, pero él sí tuvo la oportunidad de ver pues al que había de venir, a la promesa del Señor para su pueblo, para ese pueblo de Israel, para ese pueblo que él tanto ama. Entonces, quiero traer a colación a Juan para mostrarles un poco de por qué de esta parábola, y de por qué pues de la preocupación de los apóstoles, la preocupación no del Señor, pero sí él dejándoles enfatizado qué es el reino, por qué del reino. Vamos a mirar un poco la escritura. Ya leímos pues Mateo, el trigo y la cizaña. Vamos a leer vamos a leer un poco la historia de Juan el Bautista. Ustedes le conocen, ¿no? Juan el Bautista fue a quien que le abrió camino al Señor y fue quien le bautizó, quien fue quien lo sumergió. Juan el Bautista, Juan el sumergidor, si lo quieren ver mejor de esa manera. Bautista significa sumergidor. Entonces, Juan el sumergidor sumergió en estas aguas a nuestro Señor Jesucristo, tuvo ese privilegio. Pero miren lo que dice en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabra importante aquí, ¿no? El reino. ¿Qué pasó con ese reino? Se ha acercado. Eso era una noticia impresionante y fabulosa para quienes, para su pueblo, para el pueblo de Israel, porque ellos esperando su reino que se estableciera. Llegó el que iba a establecer el reino, llegó esa promesa, llegó ese hombre valiente, ese David, llegó ese David que venía a solucionarle todos los problemas al pueblo de Israel. Pero vamos a ver cómo pensaban ellos que lo iba a solucionar. Seguimos leyendo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Por eso él hablaba, predicaba y bautizaba para arrepentimiento. Pero vamos a ver más adelante. Mire lo que dice el versículo 10. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mire cómo empiezan. Recuerden cómo eran los israelitas. Los israelitas siempre estaban esperando un hombre con poder y fuerza en el mundo para exterminar a quienes, a sus enemigos y a todo aquel que se había apartado del camino. Ellos le daban duro a todo, por eso estaban los profetas
dándole siempre duro a todo el pueblo que siempre se apartaba a sus ídolos. Siempre decían volver a Jehová, volverse a Jehová, volver, enderecen los caminos, las sendas antiguas. Siempre los profetas decían lo mismo. Pero ya Juan aquí estaba diciendo, esto se acabó, porque es que llegó el que había de venir. Llegó el que el Dios nos prometió que iba a venir a solucionar todos estos chicharrones aquí. Ya llegó nuestro tesoro ya. Ya llegó nuestra solución. Mira lo que dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. ¿Y qué más? Y echado en el fuego. O sea, ya está, ahí está ya el final, ahí está ya lo último, y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Versículo 11. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo los bautizará? En Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser bautizado en Espíritu Santo o fuego? ¿Usted de qué corriente teológica es? ¿De la corriente teológica del fuego o la corriente teológica del Espíritu Santo? ¿O de las dos? ¿De cuál es usted? Usted de los que pide fuego, 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 es lo que quiero, fuego, fuego. Y fuego, y eso se pone a cantar y fuego, Señor, envíame fuego, quémame, no sé qué. ¿Usted es de esa corriente? Mucho cuidado con esas costumbres que muchas veces uno dice ni lo que entiende, porque si hablamos aquí de este párrafo, vamos a ver qué es lo que significa esto. Si usted pide Espíritu Santo, gloria a Dios. Y el Señor dice, la Biblia dice que qué padre un hijo le pide pan y le da una roca. Entonces, ¿qué hijo no le va a pedir al Señor su Espíritu Santo y no se lo va a dar? Dice la Biblia. Pero aquí también habla del fuego. Continuemos. 12. ¿Su qué? Su aventador. ¿Está en dónde? En su mano. ¿En la mano de quién? De aquel que él estaba diciendo que no era digno ni de atarle el calzado de sus pies. De aquel que estaba diciendo que ya estaba, que ya venía, que ya estaba allí. Que ya había llegado el Mesías, había llegado esa promesa del Señor, ese rey, ese guerrero que venía a solucionar esa situación. ¿Cómo? Pues no se sabía si políticamente, porque en ese tiempo ya la política estaba establecida bastante bien, el sistema romano ya no era como antes, ya estaba establecida una política donde políticamente usted podía vencer, ya había la política como la que hay ahora, pero ese venía ya con el aventador en la mano. Ya venía con aventador, con el aventador, ¿no? El que sopla el fuego. ¿Y limpiará qué? Su era. Su era, dice, mire, escuchen bien, su era. Y recogerá su trigo en el granero. Mire, y el Señor que está hablando ahorita de la parábola, que es más adelante, ¿sí ve? Él viendo esta situación, él tiene que hacer algo y cuadrar algo, que eso es lo que vamos a ver. Porque estaban equivocados. El Señor con sus parábolas quería acomodar todo para que ellos pudieran entender. ¿Entender qué? El reino, ese que usted tampoco no entiende muy bien. Ese reino que usted quiere que siempre esté manifiesto en poderes, en manifestaciones prodigiosas, en que aquí está el diablo y usted lo eche fuera. Usted siempre quiere ver ese poder, ¿no? Siempre quiere ver ese poder. Y ellos querían ver el poder del reino, ¿cómo? Con esa justicia que aplastara a todas las naciones y que ellos ya reinaran sobre esta tierra. Que el Señor les colocara ya en alto como debía de ser. Ellos realmente no sabían cómo iba a suceder eso, pero ellos estaban esperando esa promesa. Porque el Señor siempre le había dado, ¿no? De establecer el reino de Israel, su reino. Y quemará la paja en el fuego. ¿Qué pasará con esa paja? Que nunca se apagará. Pero entonces mire pues el problema tan tremendo. Mire pues ese problema tan tremendo que había ahí con ellos. Porque Jesucristo no vino de esa manera. Jesucristo vino con un reino y una palabra diferente a
a la cual ellos pensaban. Jesucristo vino con misericordia. Jesucristo vino a que todos, ¿qué? Se arrepintieran. A que todos llegaran al arrepentimiento. ¿Pero qué quería Juan? No, ya llegó Jesús, acabe con toda esta gente. Acabe con todos los impíos. Acabe con todos aquellos que no siguen las ordenanzas del rey. Acabemos con esta gente porque esa es la promesa. Pero ¿cuál fue la situación? La situación fue que Juan el Bautista, y de eso hablamos ayer, como les digo, en el culto familiar, por eso saco a relucir esto, porque ustedes saben, yo les he dicho, el culto familiar es una bendición. Usted quiere estudiar, usted quiere que Dios le hable, usted quiere tener algo para reflexionar al otro día, haga su culto familiar, haga su devocional familiar. Usted va a ver la bendición tan grande que es. Mire que para hoy me sirvió para tomar referencia, para tomar una referencia poderosa acerca del trigo y la cizaña. Juan el Bautista, ya al verse preocupado ya en esta situación, de la responsabilidad que él tenía de presentar al Mesías, al pueblo de Israel, como profeta, de decir, mire, este ya es. Pero Juan el Bautista seguía vivo y él seguía haciendo su labor. Y había mucha gente que le seguía a él. Bastante. Ya Jesús tenía sus seguidores, pero Juan el Bautista también tenía sus seguidores. Él tenía que tomar ya una decisión. ¿Por qué? Porque ya muchos de los que lo seguían a él ya seguían a Jesús y esa era la labor. Pero parecía que todos tenían la misma pregunta. Pero si el reino de Dios se ha acercado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no hay esa manifestación de poder de acabar ya con el enemigo? De tirar esa cizaña ya al fuego. De esos que no sirven ya. Acabemos con esa gente. Sean eliminados ya de la paz de esta tierra delante de nosotros y que seamos nosotros los que reinemos. Pero como no sucedía eso, antes al contrario, él le dijo cuando le mandó a preguntar, si eres tú o esperamos a otro, porque pues no has hecho nada. Le dijo, Juancito, mi hijo, venga, le voy a explicar. Sí soy yo. Recuerde la profecía. Mire, vea, los ciegos ven, ¿no es cierto? Los sordos ya escuchan. Esa es una de las señales, Juancito, de que yo soy el que tenía que venir. No te preocupes. Juan reaccionando a eso, ya vio, no, la situación del reino es diferente. La situación del reino es misericordia. Eso que Jonás no creía ya en Nínive, ¿no? Jonás no quería ir a predicarle a Nínive, o al menos a darle ese anuncio, porque él no llevó una predicación de arrepentimiento nunca. Mientras que Juan sí dijo, arrepiéntanse, porque ya llegó el que va a recoger el trigo y la cizaña. Arrepiéntanse. No se preocupen que ya les voy a explicar bien. Al menos Juan hacía eso, era su labor. Pero Jonás no lo hizo, porque Jonás sabía de que si ellos se arrepentían, Dios les perdonaba. Imagínense pues, Juan sabiendo eso, de que con el arrepentimiento viene el perdón, arrepiéntanse rápido porque llegó el que los va a cortar, llegó el que viene a recoger el trigo y la cizaña. Llegó el que viene ya, el enemigo sembró esa cizaña, pero llegó ya el que la va a recoger. Y la va a echar en el fuego. Arrepiéntase rápido. Pero no sucedía nada. Jesucristo seguía predicando. Ya él entendió a la forma del reino. Tú has entendido entonces al momento de hoy, a este momento, porque la pretensión del Señor Jesucristo es eso, que entendamos verdaderamente qué es el reino, qué es su poder, qué es su fuerza, su autoridad. Porque hay muchos que tienen unas doctrinas impresionantes acerca del reino. Y es de gritería, de poder, de autoridad, de manifestaciones, de declaraciones. Y vemos que el reino de Dios, desde el inicio, desde el lunes, es una semilla. Es algo que se predica. Es un anuncio en el cual debe haber un corazón dispuesto para recibir esa palabra. ¿En qué? En arrepentimiento. En de saber qué fue lo que sucedió en el huerto de Edén, la caída del ser humano, el estado pecaminoso del hombre, que no se limpia con ninguna obra,
sino que simplemente es esta palabra de verdad, que cuando tú la escuchas, tú las crees y tienes fe, eres convertido al reino de los cielos. Y sabemos que esa fe sin obras no funciona. Pero ¿cuáles serían las obras? Ya hemos dicho mucho, pero vamos y repitámoslo hoy. Creer, arrepentirse, cambiar la forma de pensar y de vivir, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Lo explicamos con Nicodemo, que inmediatamente vio qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él dijo, ese es mi tesoro. Ayer hablamos del tesoro. Reconozco que el más grande tesoro para mí es mi alma, pero está perdida. Entonces, el que me la rescata, el Señor Jesús que me la rescata, es mi gran tesoro. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde hay agua para bautizarme? Ese es el reino de los cielos. Ese es el poder y la autoridad que tenemos esta iglesia, de transformar lo que era imposible de transformar. Recuerde cuando Él los envió a echar fuera demonios en su nombre, a sanar a los enfermos, cuando ellos vinieron muy gozosos y regocijados por eso, Él les dijo, escuchen, 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 muy bonito todo, pero recuerden, primeramente, que su nombre esté escrito allá en el libro de la vida. No se preocupen por eso, que eso es mi autoridad. En mi nombre harán eso. No se preocupen, no se regocijen por eso. Pero hay gente que se ha quedado en eso. Hay gente que se ha quedado en los milagros, en las maravillas, en todo este poder del reino, esta fuerza, esta autoridad, manifestaciones de poder. Y se han olvidado de predicar el evangelio de transformación. El evangelio donde lleva al ser humano a aceptar la condición de pecado, aceptar su condición caída del hombre, desde que escúcheme, fuimos. Cuando echaron a Adán y Eva, nosotros fuimos echados del huerto del Edén, por ende de la presencia de Dios, y por ende, por causa del pecado, la muerte entró en el mundo. Porque la muerte no era para Adán y Eva, eran eternos. Pero por esa causa, el reino de los cielos se ha acercado para mostrar esa verdad, para que todos reaccionemos y lo podamos hacer. Hay algo que es muy equivocado que se predica de esta parábola, y yo creo que usted ya lo entendió. Yo creo que usted ya lo comprendió. Se dice que debe crecer la cizaña y el trigo juntos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dicen? ¿De que crecen dónde? En la iglesia. Pero ¿cómo le parece que habla es del mundo? No habla de la iglesia, habla es del mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Porque pues entonces esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque sabemos que aquí hay buenos y malos, ¿o no? Entonces, ¿qué sentido tiene esta parábola? ¿Qué hay de nuevo en ella? Ah, Señor, usted dijo que en el mundo iban a haber buenos y malos. Pues eso es toda la vida. Y nosotros como iglesia podemos decir, sí, siempre hay buenos y malos. La misma Biblia dice que el sol alumbra para buenos y para malos. Pero esta parábola él habla es del mundo, no de la iglesia. La cizaña, el bueno y el malo, debemos de crecer juntos. ¿La iglesia aún está dónde? La iglesia está en el mundo. Estamos en la presencia de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Nosotros hemos aceptado ese evangelio. Hemos aceptado esa noticia. Por él, por la semilla implantada a nosotros, la semilla incorruptible, hemos sido convertidos a él. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Pero estas nuevas criaturas, esta iglesia del Señor, aún permanece aquí en la tierra. Y en la tierra, ¿qué hay? Cizaña. Todo el que no es iglesia, ¿qué es? Cizaña. La buena semilla, esta buena espiga, ¿qué dice ya la conclusión de todo? ¿Qué dice? ¿Qué es la buena espiga? Los hijos del reino, los hijos de Dios. No es otra cosa más que eso. Son los hijos de Dios. Miren, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién? El Señor.
Porque él dijo, sobre esta roca, sobre él, edificaré mi iglesia. Cuando habló con Pedro, no dijo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, no, sobre él. ¿Y qué iglesia? Mi iglesia. O sea que él no dijo, tú edificarás tu iglesia sobre mí, no. O yo edificaré la iglesia sobre ti, no. Tú edificarás tu iglesia por mi palabra, no. Yo edificaré mi iglesia, yo sobre él mismo y mi iglesia, la iglesia de él. Esto aquí no es de nadie, esto aquí no es de denominaciones, ni nombres, ni pentecostales, ni pentecostés, ni presbiterianos, ni bautistas, ni católicos, ni testigos de Jehová, nada de eso. La iglesia es de él. Y los que pertenecen a la iglesia es el trigo, los hijos de él, la buena semilla, la que él implantó desde que él llegó a predicar este evangelio del reino. Y este evangelio del reino se ha predicado y luego vendrá el fin. Pero entonces, ¿por qué el de esta parábola? ¿Para qué esta explicación? Y aún aquí en el tiempo después de 2000 años para nosotros. Sigamos leyendo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin de los siglos. Escuche, ahí está en la cuestión. La siega, el recogimiento de los hijos de Dios y también los hijos del diablo. ¿Qué quiere decir los hijos del diablo? Los que le pertenecen a él. Los que nunca fueron transformados de esa cizaña a espiga, a trigo, perdón. Nunca fueron transformados, de lo que siempre hablamos, ¿no? Del cerdito a la ovejita. Nunca fueron transformados. ¿Van a ser qué? Recogidos. Sigamos leyendo. Respondió, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿El campo es quién? El mundo. Miren, no dijo que la iglesia. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ahí está toda la respuesta a una cantidad de inquietudes. Que si él viene, cuándo, que si él no viene, que el milenio, que la 3 años y medio de tribulación, gran tribulación, 7 años, que cuándo, que cómo. Y aquí está toda la respuesta. Sacan doctrinas por aquí, pelean, que no, que es que él viene primero y luego los 7 años la gran tribulación, que primero 3 años. No, no, aquí el que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimiento para entender del Espíritu que entienda. Cuando él venga, recoge sus hijos, tira tira su cizaña donde la tenga que tirar, está muy explícito. Hay muchos predicadores, gente que hasta yo conozco, se desbaratan en un púlpito. Arrepiéntete que el Señor puede venir hoy, puede venir hoy. Y yo les digo, y raro, porque pues la predicación de él no concuerda con la doctrina. Porque dicen que primero tiene que llevar 7 años de tribulación, o 3 años y medio, unos. Dice que el Señor puede venir hoy y entonces ya estamos en la gran tribulación. Realmente a veces se forman unos enredos ni los tremendos. Pero lo único que nosotros tenemos que saber es algo, mis hermanos, de que aquí están creciendo buenos y malos. El sol alumbra para buenos y malos, para todo mundo. Que la iglesia aún está en el mundo y que no es como ellos pensaban. ¿Quiénes? Los judíos. De que el Señor ya venía, establecía su reino y acababa con los malos. No. ¿Cómo le parece que el evangelio del reino aún se está predicando? Y es un evangelio de reconciliación, es un evangelio de misericordia. Es un evangelio en el cual usted debe arrepentirse, debe reconocer su naturaleza caída para que sea transformado por esa semilla. ¿Cuál? Esa semilla que trajo él del reino, la que nos vuelve nuevas criaturas, esa semilla que te estoy predique y predique con esto del reino. No son las grandes maravillas y prodigios que muchos están ahí pegados en profecías, palabras proféticas, una cosa y otra. Los que te hablan al oído y te dan profecía. Hermano, aquí es de predicar el reino de los cielos. La predicación del reino de los cielos, el evangelio del reino, es la buena noticia. ¿Por qué del reino? Porque era nunca antes visto nada. Ellos querían ver una gran proeza y la están viendo hasta el día de hoy. Tú y yo la hemos visto, la transformación nuestra. Una transformación que no se podía llevar a cabo de ninguna otra forma, porque no había semilla para eso. La semilla corruptible está entre nosotros,
¿Y qué nacen? Malos. Por la semilla corruptible que hay entre nosotros, que es el nacimiento por voluntad de hombre, ese que cuando está la relación sexual en las familias, en su esposa y en su esposo, ¿nacen qué? Los niños por voluntad de hombre. ¿Y qué sucede con eso? ¿Cómo nacemos? ¿Buenos? Nacemos malos, la descendencia caída, porque es la semilla que corruptible. Entonces necesitamos una semilla incorruptible que la trajo Jesús de Nazaret. Trajo esa buena noticia. Así como allá el pecado entró allá porque Eva se dejó hablar de la serpiente. Apenas se dejó hablar, ella ya vio el árbol codicioso. Ella ya vio el árbol bueno. Ella ya vio el árbol excelente para comer. Apenas la serpiente le habló. O sea que le empezó a entrar la semillita esa del malo, del maligno. Le empezó a entrar ya por el oír. ¿Qué escuchas tú a diario? Cuidado que por ahí donde entran los falsos evangelios, por ahí donde entran las doctrinas demoníacas, los falsos profetas, por el oír, estar escuchando cosas indebidas. Perdón. Estar escuchando cosas que no debe de estar oyendo. Pero como muchos tienen comezón de oír, a muchos les gusta es que le prediquen prosperidad, los milagros. Ven demonios en toda parte y mantienen echando fuera demonios a todo mundo. Les digo, preocúpense porque su nombre está escrito. Son manifestaciones de poder, donde cuales ellos tenían que ver de que el reino de Dios se había acercado. Porque él dijo, porque el Señor dijo, a él lo acusaron, ¿no? De que echaba a los demonios por Belcebú. Él dijo, pero escúchenme algo que nunca había sucedido. Si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios se ha acercado. Demostración de poder de él. El reino de Dios se ha acercado. Pero es que yo no les he traído es esto. Yo les traigo esta demostración de poder porque nunca sucedió. Y yo lo he hecho por el poder del Espíritu Santo. He hecho esos demonios por el poder del Espíritu Santo. Porque si no, vuestros hijos, ¿en nombre de quién es que echan los demonios? ¿O por qué lo echan? ¿Por Belcebú también o qué? Pero les demostró que el reino de Dios se había acercado. Pero ¿el qué trajo? ¿El qué predicación trajo? ¿El qué trajo, hermanos? Él trajo la palabra de transformación. Él trajo el evangelio. Él trajo la buena noticia. Pablo dice que el evangelio que él predica es el evangelio de Jesucristo, la buena noticia, la cruz, la palabra sencilla. La palabra que transforma al ser humano porque lo pasa de muerte a vida. Pero la cizaña y el trigo seguirán creciendo juntos, porque este es el evangelio que debemos predicar, pero va a llegar a su fin, el fin que esperaba nuestro hermano Juan el Bautista en ese tiempo. Ese fin va a llegar. Va a llegar donde él va a venir él mismo y sus ángeles van a recoger la cizaña. ¿Y a dónde la van a echar? Al fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, versículo 41, y recogerán ¿de dónde? De su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen ¿qué? Iniquidad. Aún hay tiempo. La cizaña está a la espera de ser convertida en trigo. A la espera de la conversión. A la espera de que esta palabra transforme. A la espera de que esta semilla entre por el oír. Y que ese oír te dé fe. ¿Para qué? Para creer. Para que creas y seas transformado y seas transformada definitivamente. E ingreses en el reino de los cielos y Jesús será tu rey. Porque Él gobierna, Él es rey y está gobernando. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros, la iglesia. Su reino ya está establecido. ¿En dónde? En mi eclesía, en mi iglesia. Ya está fundada, ya está funcionando, está trabajando. Cada uno de nosotros, los que predicamos lo que es bíblico, las iglesias bíblicas, están haciendo la labor que vino a hacer el Señor hace 2000 años. Esa labor que Israel esperaba que fuera ya, no es ya.
es cuando Él regrese. Que Él va a poner a todas las naciones bajo ¿qué? Bajo sus pies. Todo enemigo será puesto bajo los pies de Jesucristo. Pero es hasta ese día y hasta el día de hoy seguimos predicando la palabra del evangelio, la verdadera noticia de salvación, de que el ser humano está muerto en delitos y pecados y que necesita ser rescatado. ¿Rescatado cómo? Por esta palabra que transforma. Para que pueda llegar a ¿qué? A un arrepentimiento verdadero, no ficticio. Y a que conozca el reino que transforma, claro. Y en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, sanaremos los enfermos, cogeremos serpientes, nuestro mano no hará daño, tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Claro que sí. Cuando necesitemos dar una señal de esas, Él lo hará, porque es en el nombre de Él, no es nuestro nombre, ni cuando nosotros nos dé la gana. Es en el nombre de Él, es Él el que hace absolutamente, porque es su iglesia, no es nuestra iglesia. Aquí es plantar la semilla. No te desvíes. Continúa predicando el evangelio de salvación, la buena noticia. Sé bíblico. Sé coherente con el pensamiento que tienes, con lo que fuiste transformado y transformada. Predica el evangelio. Predica la buena noticia. No te canses y vas a poder ver la transformación del ser humano. Es increíble la transformación del ser humano. No hay otra manera. Mire cómo funciona. Y ya con eso termino. Pues está temprano, nos ha rendido hoy, qué bendición, está temprano. Mateo 4, 26, 29. Para que el Señor sepa cómo es que funciona esto, porque hay muchas preguntas, ¿no? Pero debemos de saber cómo es que funciona. Así como el pueblo de Israel debería haber entendido de que Él no vino de una sola a acabar con todo, sino que Él se fue y cuando venga es que va a acabar con todo lo que no es de Él, me explico. ¿Qué sería qué? La cizaña, la que va a echar al chavo al juego por manojos. Eso es un gentío ni el tremendo. Pero aún hay tiempo de reconocer esta palabra, de reconocer que el pecado es muerte, que ese pecado que tú estás haciendo es cizaña, que perteneces al mundo, que no has sido transformado ni transformada porque aún permaneces en tu pecado. Y muchos que han sido transformados y transformadas, alguna situación en la vida, algo les sucedió, alguna semillita por ahí le hablaron y están predicando una cosa diferente a esta. Porque como les explicaba lo de Eva, por ahí fue entrando la cuestión. Pecó, cayó, porque le empezó a entrar por el oír. Pecó. ¿Y qué hizo con Adán? Mire que lo que hizo con Adán. Apenas le habló, ¿quién le habló? Escúcheme muy bien, escúcheme bien, porque yo sé que usted va a ser edificado con esto y usted va a entender algo poderoso. Pero me tomo un poquito de café y le explico y verás. Escúcheme bien. Cuando Eva le habló a Adán, ¿usted cree que habló fue Eva o quién habló? ¿No es cierto? Ya Satanás no utilizó la serpiente, sino que utilizó a Eva para hacer pecar a Adán. ¿Usted cree que el mundo, si le pertenece a Satanás, si están bajo el dominio de Satanás, ¿de parte de quién hablan? Y tú te dejas hablar del mundo, ¿no? Cuidado con lo que te hablan al oído. ¿Cuántos no se han apartado de la iglesia? ¿Cuántos han dejado de entrar a la iglesia a escuchar palabra porque otro les ha dicho cualquier cosa del mundo? No, no haga eso, que parece loco, mire, evangélico, eso no es así, eso es mentira. La creación fue el Big Bang, eso no, eso. Haga buenas obras, hermano, no se preocupe, eso haga buenas obras, que el Señor ve todo, no se preocupe. Eso de los caídos, no, yo no entiendo eso, eso es puro cuento. El mundo, cuidado con lo que te dice el mundo. Y si tú también un día estabas en la línea de la predicación sana, de la sana doctrina, y un día llegó otro u otra y te habló y te sacó de la buena predicación, es porque el enemigo ahí te plantó algo.
Y hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros no hablamos de parte de Dios, ¿hablamos de parte de quién? Del diablo. Y si tú te has desviado en la predicación, en la evangelización, en la entrega del mensaje, pues también estás desviando a otros. Gloria a Dios por las iglesias bíblicas, que a pesar de que hay estos que han aprendido la realidad, que han perdido la verdad, de un momento a otro se han colocado a predicar otras cosas. Gloria a Dios que la iglesia del Señor está y están las iglesias bíblicas para que la persona otra vez se limpie ese oído y otra vez vuelva a la palabra verdadera. ¿Qué es lo que sucede? Dice la Biblia que el diablo tratará, ¿no? Tratará de engañar a uno de los escogidos. Tratará, pero no lo logrará. Pero en ese tratar te desvías. En ese tratar, hasta Dios te ha escogido y te ha llamado, pero estás predicando una cosa diferente a la que aprendiste. ¿Por qué? Porque alguien llegó con un nuevo evangelio. Y no que sea nuevo, sino uno pervertido, dice Pablo. Porque evangelios nuevos no hay. El evangelio del mundo hay muchísimos, pero el de Cristo es uno, sino que lo pervierten. Ese mismo evangelio de Cristo lo cogen y lo pervierten. Hoy es día para que reflexionemos todo. Todos, ¿qué es lo que nos está saliendo de nuestra boca? Si decimos que somos del reino, ¿realmente sí estamos predicando lo que Jesús predicó aquel día? Lo que Jesús enseñó, esa misericordia, que mostró por parábolas la semilla implantada y de que Él es el que planta esa semilla. Pero Él ya no está. Está la iglesia. O sea, que ¿quién usa Él? A la iglesia. ¿Qué semilla estás esparciendo? ¿Qué ideologías estás entregando? ¿Qué doctrinas estás manifestando? Para que la gente se convierta. Aquí lo principal es que tú te conviertas, es que tú entiendas que el pecado es muerte y que el reino de Dios se ha acercado ya hace 2000 años y sigue siendo predicado este hermoso evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la transformación. El de la transformación del alma. Marcos 4, 26 al 29. Parábola del crecimiento de la semilla. Escúchame bien, porque yo sé que esto es una incógnita de las que tienen muchos. Puede ser la tuya, para que ya salgas de eso y continúes. Continúes en el conocimiento y el crecimiento para que no te estanques. Decía además, ¿quién? El Señor Jesucristo. Así es el reino de Dios, porque seguía mostrando el reino, porque necesitamos conocer el reino. Necesitamos que nos lo siga mostrando para nosotros enamorarnos de esto y saber de que Él es el dueño del reino, que Él es el tesoro escondido. Cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, duerme y se levanta de noche y de día él, ¿no? Y la semilla brota y crece sin qué, sin que él sepa cómo. Vuelvo y se lo leo, 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, como aquel que está viendo, bueno, ¿y cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que la transformación de uno de una descendencia caída ya ha levantado? ¿Cómo es que yo, muerto en delitos y pecados, entonces ahorita vivo y resucité? Nicodemo. Señor, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo yo puedo ya viejo entrar en el vientre otra vez de mi madre y volver a nacer de nuevo? Yo, la verdad, Señor, yo no entiendo eso. No te preocupes, Nicodemo, que es que tú debes nacer del agua y del Espíritu. Tú debes de nacer es por esta palabra, por esta predicación. ¿Cómo naces? Creyendo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí hay una pausa, ¿no? ¿Quién sabe cuántos miles de años irá a ser la pausa? No se sabe. Pero dice, el que no creyera será condenado. ¿Cuánto tiempo aún vas a esperar para creer a este mensaje? ¿Cuánto tiempo aún vas a esperar para creer a esta palabra? ¿Cuánto tiempo aún vas a esperar para que dejes que esta semilla obre en ti como debe ser? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Porque dice que el que creyera y qué más, y fuera bautizado. ¿Qué hizo el eunuco? Creyó. ¿Y qué más hizo? Se bautizó. ¿Dónde hay agua? Desesperado ese hombre. ¿Dónde hay agua? Dijo. Que no solamente es el creer, es el actuar también. Es el creer, pero con acción. Y dice la Biblia que el que no creyere, eso es hasta el final, será condenado. Hay otra parte donde la Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado. Hay unos que nacen
cizaña y se quedaron cizaña y no se transformó y nada, y se quedaron cizaña. Y van a ser recogidos ¿para dónde? Para el lago de fuego, a ser quemados. Lastimosamente es así. Para unos hay salvación, para otros hay perdición. A unos se les predica este evangelio, son transformados, son una bendición, pero a otros se les predica este evangelio y siguen siendo lo mismo. Ya llega el momento que ya ni escuchan el evangelio, ya no escuchan palabra. Se van a escuchar cosas diferentes, las cuales les conviene. Donde creen que estando en pecado son trigo. Y no, están en el mundo. Pueden estar en algo llamado iglesia, pero son cizaña y van a ser recogidos en el momento. En ese momento nosotros como iglesia no podemos hacer lo que no hizo Jesucristo. Jesús no vino a condenar el mundo. Aquí el que condena la palabra. Nosotros aquí también no podemos ver, usted es cizaña, usted es condenado, usted... No. La labor de nosotros es predicar el evangelio, seguir predicando reconciliación, el amor, el sufrimiento que tuvo Cristo por nosotros y nosotros reconocer eso. Que todo lo que Él padeció era nosotros lo que debemos de padecerlo. Escúchame, aquí está incógnita entonces, mira. Vamos a volver a leerla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día a mirar, ya creció, ya germinó, ¿cómo es? Pero de un momento a otro, ¡pum!, la semillita brotó y digo, y no me di cuenta, no vi cómo fue. Así ponga una cámara, que las que ahorita hay la tecnología que hay, que no había hace 2000 años, no me va a dar cuenta. No sabe qué es lo que sucede adentro, no sabe cómo se empieza a germinar, eso verdecito, hermoso, empieza a germinar la vida. La vida, la nueva vida en esa semilla, algo seco, duro, sin vida. Una semilla que esto no tiene vida. ¿Cuántos hay en el mundo? Eso no tiene vida. Ojo, paqueo está muerto. Es un delincuente, un marihuanero. Eso para qué, eso no sirve. Pero es una semilla que siendo implantada por el Señor Jesucristo, va a dar ¿qué? Vida. Vida en abundancia, vida eterna para la gloria de Dios. Porque este cuerpo corruptible debe ser sepultado para que nazca algo corruptible. Esta vida debe ser sepultada en el bautismo para que salga una nueva criatura para el reino de Dios. Eso es lo que debe suceder. Eso es el reino. Ese es el poder del reino. La transformación de algo muerto en algo vivo, que no se podía hacer de ninguna otra manera. Un milagro, los magos hacen milagros y hazañas, unas cosas todas raras. Eso se puede lograr. Las sanaciones, mire, un buen médico puede lograr darte, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, encuentran la vacuna y listo, se acabó el coronavirus. Que Dios puede sanar a toda la gente, lógico. De una, el Señor, ¿cómo no? Le dio ojos a una persona que no tenía ni ojos, había nacido en las cuencas vacías. ¿Cómo no lo va a poder hacer? Pero ese no es el proyecto del reino. Si fuese así, yo aquí oraría a la iglesia y todo el mundo fuera sano. Porque ese es el poder del reino. Así no funciona. Lo que funciona aquí es la predicación y la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Esa es la técnica. Y la técnica es que la semilla es implantada y así la iglesia no sepa. Si tú no sepas, esa persona es transformada. ¿Cómo no lo sabemos? Esa persona nace de nuevo, es una nueva criatura. Ya no quiere tener relación con el pecado. Ya no quiere saber nada de drogas, de alcoholismo, de fornicación, de adulterio. No quiere saber. ¿Cómo? No sabemos. Y de pronto un día dijimos, no, eso que va, esa semilla dura, ¿va a enterrar eso? No, eso que va a estar dando nada. Pues, ¿qué va a estar dando nada? ¿Cómo te parece que la semilla más chiquita que aprendimos, la de mostaza, da un árbol inmenso y robusto? Donde los nidos vienen, donde los pájaros vienen y hacen nido, donde da sombra. ¿Qué tal que este joven, esta jovencita, este hombre, esta mujer, se transforme al evangelio y sea tremendo predicador y predicadora? ¿Tú qué vas a saber? Quédate calladito y calladita. Mejor haz tu labor, haz tu trabajo. Pero no estés juzgando ni estés diciendo que este sí, este no, porque ni Jesucristo lo hizo. Él dijo, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos en el mundo. Yo soy el que hago la labor. Este evangelio del reino será predicado y luego vendrá al fin. No te preocupes, sigue haciendo el trabajo. Sigue haciendo el trabajo. Que el resultado lo doy yo. Sigamos leyendo. Porque
De suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de ¿qué? En la espiga. Mira qué hermoso. Después grano lleno en la espiga. Y vamos a ver algo y ya con esto concluimos. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cómo le parece que en el momento que llegue el último que ha de ser salvo, no por las maravillas ni por las cuestiones del reino que usted se ha metido en la cabeza, no, por la predicación de esta palabra, el último que llegue, porque mire, vea, escúcheme, usted le puede mostrar prodigios, hágalo. Si usted tiene el don de Dios para hacerlo, hágalo. Sanaciones, hágalas. Conozco grandes predicadores en el mundo que han sanado gente como un tremendo en el nombre de Jesús. Hágalo. Prodigios, maravillas, milagros, hágalo. Si Dios le ha dado, si Dios le ha dado a usted ese don de sanación y todas estas cosas, si usted la ha dado. Pero escúcheme y se lo digo en el nombre de Jesús. No deje de predicar la palabra. Porque muchos se han embrutecido solamente con eso, pero han dejado de hacer lo debido, y es predicar el evangelio, la buena noticia, porque en aquel día muchos dirán, Señor, es que en tu nombre hicimos esto, esto, esto y esto, lo del reino, y lo hicieron en el nombre de Jesús, porque Él tiene toda la autoridad, el poder, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero escúchame muy bien, no dejes de predicar el evangelio, porque ellos, Jesús no les conoció, porque no predicaron el evangelio. Porque cuando predicas el evangelio, sabes que eso es lo que transforma, no las maravillas. Tú les puedes hacer sanidades. Él sanó los leprosos y solamente vino uno. De 10 creo que fueron, solamente vino uno. No hagas eso. Predica el evangelio. Predica el evangelio de salvación. No te quedes solamente allí, en las maravillas y prodigios, que están claro. Y nosotros que pertenecemos al reino sabemos que eso es real. Pero eso no transforma a nadie. La gente se transforma cuando tú le predicas esta verdad, cuando tú le hablas del pecado, cuando tú le hablas de la muerte, cuando tú le hablas que muchos son semillas muertas. Para mucha gente son semillas muertas, para el mundo son cizaña, pero para Dios es una semilla que se siembra corruptible y nace incorruptible. ¿Cómo? No lo sabemos. Oiga, pero ese cómo se transformó, que es que ya está predicando. Ah, para que vea. El poder del reino. El poder de la semilla plantada, el poder que tuvo la semilla del demonio allá que nos sacó del huerto del Edén, es el mismo, el segundo Adán. Es el mismo que trajo una semilla que es implantada a nosotros y vuelve y nos planta allá. ¿Cómo le parece? Es un poder sobrenatural que tú y yo no entendemos, pero transforma al ser humano, le convierte en una nueva criatura. Pero atención, ¿no? Va a ser metida la hoz. Y el que no haya sido transformado se va como ese manojo, no por el granero, no en la carreta del rey para el granero, no. Deja que este evangelio te introduzca en la carreta del rey y te lleve al palacio. No te conviertas en los manojos que quedan atrás. La carreta está pasando del rey, va hacia el palacio, hacia su granero. Déjate introducirte allí en ese reino. Deja que esta iglesia te recoja como debe de recoger. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo. No te quedes atrás como cizaña, porque va a ser recogido como manojos y va a echar al infierno. ¿Tú te imaginas los manojos de cizaña? Imagínate cómo era eso. No pertenezcas a esos manojos, pertenece al reino. Y ya te voy a decir cómo funciona esto. Y ya aquí terminamos. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Sobre que cómo es que es transformado. Yo creo que aquí ya quedó muy claro en esta sesión. Apúntalo si quieres. Marcos 4, 26 al 29. Ese es el poder de la transformación. ¿Cómo sabemos? No sabemos. Solamente predica y la gente será transformada. El drogadicto dejará de ser drogadicto. El adúltero deja de adulterar. El fornicario, bueno, qué tantas cosas no suceden en la vida del ser humano. La pasión de él ya no era sus borracheras ni las trasnochaderas, tocando la campana, como les expliqué ahorita que están tocando por una campana, no. Ya será levantarse, es alabar a Dios. Uy, pero es raro, ¿no? Dirá la gente que me está escuchando, pues será raro, pero ese es el poder de Dios. De una persona que tú la ves tocando una campana de día y de noche y borracho todos los fines de semana,
La verás ya no tocando la campana para el diablo, sino que verás tocando la campana para Dios. ¿Sabes cuál es esa campana? Esa campana es el reino. Mira, no es címbalo que retiñe por ahí como cualquier cosa, no. Es un címbalo que está dentro. Y cuando sales palabras de alabanza, de adoración. Lenguas que tú ni entenderás, pero que son para Dios. Lenguas del Espíritu. Esa es la campana que tocará ya esa persona. ¿Y cómo lo hará? Por el poder del Espíritu Santo, esa semilla implantada en él y en ella. Será transformado y transformada. Solamente tú debes de creer. Para el que cree, todo le es posible. Y como nosotros creemos que Dios es capaz de hacer esa obra, Él la hace. Porque yo como predicador sé que yo le puedo predicar al que sea, cualquier criatura, por más perdida que esté para el mundo, por más semilla dura, incipiente que sea. Yo sé que Dios la transforma cuando el Señor esa semilla la entierra en esa buena tierra. ¿Cómo va a ser la obra? No lo sé, pero de un momento a otro ese hombre ya no es el mismo. De un momento a otro esa mujer ya no es la misma. Porque no sabemos cómo sucede, pero ese es el reino, esa es la predicación del reino. Y tú vas a decir, uy, pero ¿qué pasó con este? El reino. Ya no hace lo que hacía, no. Muy bueno que te digan, que hacía esto ahorita es evangélico. Muy bien, hacía, ya no lo hago. Soy transformado, doy testimonio. Ya no lo hago, lo hacía. Que no digan, ay, este evangélico y mira lo que hace. Mal. Mira lo que hacía. Está muy bien, no hay problema. Dios ya olvidó todo eso. Dios ya ha hecho eso en el fondo de la mar. Tú continúa caminando porque lo hacías, ya no lo haces más. Ahorita das testimonio. Miren esta imagen que les voy a mostrar. ¿Cómo ven ustedes? Aquí está espigas. Ya termino, no se preocupen. Siempre me voy larguito. Qué pena con ustedes, pero hay cositas que no las podemos dejar por alto. Qué bendición que podamos estar aquí todos reunidos. Hay una que está bien paradita, ¿no? Hay otra que está inclinadita. Está paradita, inclinadita. ¿Qué es lo que debe llevar el convertido ya a Cristo? ¿Qué es lo que debe llevar para saber qué es trigo? Fruto. Entre más fruto, ¿qué? Más se dobla. Entre más fruto, ¿qué? Más para abajo, más mengua. Más para abajo. Pero mire lo que hace la cizaña. Más para arriba, ¿no? No tengo necesidad de Dios, ni de adoración, de nada. Yo no. ¿Para qué? Tengo mi trabajo, tengo mis cosas, mi situación, mi vida va bien. No se me ha pegado el coronavirus. Voy para adelante y yo, evangélicos allá, ellos, yo aquí le oro a Diosito por la mañana, por la tarde, le digo, Señor Dios, gracias, ya. Está bien, mire que me da resultado. Mire, y así como una espiga, vea, sabroso. Pero el Hijo de Dios, el que lleva fruto, que dice la Biblia, que ese trigo son los hijos del reino, cada día, mire, cada día se mengua más. Cada día se reflexiona más. Cada día vemos más su autoridad y su poder. Cada día vemos más el sacrificio que Él hizo. Cada día vemos más su obra. Cada día vemos más de dónde Él nos rescató y cada día menguamos más. Cada día vamos más hacia abajo. ¿Por qué? Por los frutos. Porque todo aquel que lleve fruto debe ser de esa manera. Porque todos esos frutos, todos esos dones que Dios te da son para el servicio de la iglesia. Y eso solamente se hace con amor. Las predicaciones que está haciendo el pastor José David, ¿no? Añádele ¿qué? Virtud. Y al último termina en ¿qué? En amor. Y el pastor José David les va a enseñar bien eso. Puro servicio. Y el Señor vino ¿a qué? A servir. El hombre que llevó los más grandes frutos por nosotros, que no éramos capaces. El Señor vino a servir, siendo Dios, siendo el mismo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Siendo el mismo el dueño de nuestras almas, él mismo vino a servir al ser humano. Y hizo el servicio más grande de morir en la cruz, algo que nosotros no podíamos hacer ni para nuestra redención. Entonces mire la diferencia, ¿no? Yo estoy bien, no hay problema. ¿no? Dioses. ¿Qué dijo en el huerto del Edén? Seréis como dioses, sin necesidad de hacerle caso a Dios.
No, es que borracho, no, eso no tiene nada que ver. Yo, fornicación, no, adulterio, no. Palabras vulgares por diestra y siniestra, no, ¿para qué yo voy y oro? Yo creo en Dios, Dios, claro, Diosito. El de Semana Santa, no el de las películas. Claro, yo creo en él, claro. Yo voy a la iglesia, a la iglesia, nuestra iglesia tradicional católica, voy cada 8 días, si es posible, y yo allá, mire, vea, yo ya coloco mis manitos así, hago el credo, pero después salgo ahí, hago mi vida, porque pues, ¿cómo así? Ya hice lo necesario. Espiga, no te sometes a la voluntad de Dios. No dejas que esa semilla sea implantada a ti, sino que rebota todos los días. Rebota, porque eres duro y eres dura. No quieres entender, no quieres comprender. Pues déjame decirte que entre más te levantes como espiga, cuando venga el Señor, te va a recoger y ya sabes para dónde vas a ir, al fuego. Esta predicación el día de hoy salvará tu alma. Puede no, totalmente te la salva. No es que pueda, es cree, cree en esa palabra. Ten fe para creer. Yo oro por ti para que sea así, para que tengas aún más fe y creas a esta palabra y no seas cizaña. Conviértete ya a esta hermosa espiga que te estoy mostrando aquí con fruto y doblégate ante la presencia de Dios. Doblega todo tu ser, doblega toda tu alma, todo tu espíritu delante del Creador, delante de Dios, porque te voy a decir algo. Si hoy no lo haces, mañana lo vas a hacer a la fuerza, porque hoy lo puedes hacer en humildad, en humillación, en amor, pero cuando Él venga, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con sus ángeles a recoger la cizaña, tú te doblarás obligado y obligada delante del Creador, delante de Dios, delante del Salvador, porque todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y tendrás que decir, Jesús es el Señor. ¿Lo quieres hacer ahora que esta palabra es predicada y que te debe de quebrantar tu corazón? Te debes humillar humildemente delante de Dios y reconocer tu pecado y arrepentirte. ¿O lo vas a hacer el día que Él venga y te obligue a hacerlo? Y de repente que lo tienes que conocer Él mismo. Te va a recoger por medio de sus ángeles y te va a tirar al fuego eterno. Esa es tu decisión el día de hoy, porque la palabra del Señor ha sido predicada. Creo que no, estaba tan emocionado que coloqué y no les mostré la imagen, pero ya les prediqué, ahorita les muestro la imagen entonces. Señor Jesucristo, ahí está. Claro, no les había mostrado la imagen, pero todo lo que les hablé, miren mis hermanos, aquí está la imagen. Miren la espiga bien levantada, miren la otra llena de fruto lo que hace. Eso es lo que tú debes hacer. Era el momento de que vieras esta imagen. Eso es lo que tú debes hacer. Mira cómo se doblega con ese fruto. Qué hermoso. Ríndete hoy ante el Señor. Ríndete ante su palabra. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. Vamos a orar en nombre del Señor Jesús. La mañana pasada vamos a darle gracias al Señor, Padre eterno y único Dios celestial. Jesús de Nazaret. Grande y poderoso y eterno en batalla, Señor. Tú que viniste a esta tierra, Señor, a traernos esta palabra poderosa del Evangelio. Yo te pido como pastor, como ministro, Señor, que esta palabra predicada haya sido plantada en un buen corazón, en buena tierra, Señor. Una buena semilla, Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús. Sabemos que estamos en este mundo, Señor, pero no pertenecemos a Él. Que tu palabra obre en cada uno de nosotros como debe obrar con poder y gloria. Que tu reino, Señor, sea establecido en cada uno de nosotros, Señor, todos los días. Que ese reino que nos transforma, Señor, nos siga, Señor, humillando delante de tu presencia. Que nos dé más frutos para seguirnos humillando delante de ti, Señor, para seguir haciendo el trabajo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu iglesia, porque es tu iglesia y eres tú el que da el crecimiento, Señor. Te doy gracias por el crecimiento, Señor, de esta iglesia. Y te pido por todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor, de que les transforme, Señor. Transfórmalos, Señor Jesús.
porque la verdad, ninguno de nosotros queremos, Señor, estar delante de tu presencia y obligados a doblegarnos, Señor, y reconocerte como quien eres, el Rey de Reyes que está sentado allá arriba en el trono. Esta palabra se ha predicado, Señor, en tu nombre, y en tu nombre hará el efecto que tenga que hacer. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Les amo en el amor del Señor.